Elizabeth Salazar Sanzana es pedagoga y teóloga sistemática con maestría y doctorado en Ciencias de la Religión por la Universidad Metodista de Sao Paulo. Es docente en diversas instituciones teológicas en América Latina y en la Facultad Evangélica de Teología en Chile. Es parte de comisiones teológicas internacionales, tiene diversas publicaciones y asesora la Oficina de Asuntos Religiosos del Gobierno de Chile. A continuación vamos a escuchar su conferencia, Lectura de las Escrituras en América Latina. Agradezco a Sydney y ahora me corresponde a mí. Eh, no da la posibilidad por el tiempo de empezar quizás con un poco de música. No sé si están escuchando eso. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, es solamente un pedacito que les voy a hacer escuchar porque lo que voy a presentar le puse un título, una sonata para dos pianos, reconociendo la eclesiología de Samuel Escobar. La sonata para dos pianos, que es lo que ustedes escucharon un poquito, y les invito a escucharlo, es una obra compuesta en 1781, bastante lejos de la obra de Samuel Escobar, pero Mozart, a sus 25 años, hizo esta sonata por motivo de un acercamiento a la música de una pianista, compositora austriaca, Josephine. No voy a arriesgar el apellido. No conozco en profundidad la historia, no sé si se enamoraron, no, pero dice la historia que él hizo una música y es una pieza única, o sea, no hay en Mozart, y dicen que hay en otro pianista algo similar, pero me llama la atención esta obra única que entrelaza dos estilos como la misma belleza. Dicen que es terapéutica, incluso para los que les gusta la música, dicen que hasta es antiepiléptica, es decir, ha sido utilizada en el efecto Mozart. Em, lo único que me trajo esa figura apropiada para hablar de la tarea teológica que observo en Samuel Escobar y que me ayuda a enfrentar este reto que me puso la FTL. Agradezco el voto de confianza porque no es fácil. Siendo estudiante de teología pentecostal, mujer, me acerqué a la FTL ya por el GBU, vía Josué Fonseca por ahí en esos años, 84, ya han pasado 40. Y luego desde algunos profesores, porque no tuve profesoras, me hacían leer algunos escritos de Escobar. Son parte de los contenidos estudiados. Reconozco que la teología protestante europea y la teología de la liberación me acompañaron de más cerca en mis primeros pasos en la teología, especialmente la teología desde la perspectiva de la mujer, que fue muy tempranamente mi preocupación. La eclesiología de la corriente teológica de don Samuel, como le decíamos en el seminario, es la presentada como una pieza única de Mozart, que en este caso se llama Misión Integral y es una obra colectiva y subraya que la Iglesia tiene una misión tanto espiritual como social. La ofrece como una música de construcción, claro, colectiva, que respondió a lo que ya estaban haciendo otros en algunos rincones no visibilizados y quizás otras más invisibilizadas aún, y me refiero a la teología eh, que estaba habiendo. Estas dos teologías a las que me refiero es la teología de la liberación, que ya fue presentada como la teología fruto del análisis marxista, y la teología que es fruto del movimiento evangélico, que tiene rostro norteamericano, pero es una
teología anabaptista que fue muy querida. Quiero plantear tres puntos. Bueno, voy a desarrollar más, pero quiero hablar sobre la eclesiología como punta de lanza de la teología evangélica protestante y también de la teología de Samuel Escobar. Lo segundo es la iglesia como agente de la misión de Dios para la salvación del alma y del cuerpo. Yo en eso del cuerpo soy un poquito más crítica, pero hoy día me voy a controlar, porque creo que nuestras teologías se han olvidado bastante del cuerpo. Incluso la teología pentecostal, donde está la expresión corpórea, aún así nos olvidamos que somos cuerpo. Bueno, en ese punto de la iglesia como agente de misión de Dios, yo veo que está la teología evangélica más fundamentalista, la teología de la liberación, como estos dos puntos, pero también se presenta como bien dijo Sidney, como un camino por el medio de una teología, y para mí es como una trenza, como una nueva propuesta teológica de la misión integral. Ahora mi pregunta es, como un tercer punto, esta dicotomía de una teología que apunta a dos, al parecer a dos objetivos diferentes, ¿es superada? Bueno, eso no se puede hablar en 20 minutos, tendríamos que tener todo un curso, pero quiero partir para no pasar y por eso Lore va a tener la difícil eh, labor de decirme. Cuando predico soy más concisa, pero cuando me toca en estos retos no quiero pasarme. El primer punto, la eclesiología como punta de lanza de la teología evangélica protestante. Quizás con lo que habló Sidney uno podría decir que es la cristología, pero sin embargo, yo creo que el planteamiento principal de la fe cristiana, y en un curso que dio Samuel Escobar hace algunos años, unos 10 años atrás, también lo colocaba así, él planteaba su teología desde las comunidades de los seguidores y seguidoras de Jesús. Y la proximidad a Pentecostés y a lo que significó una iglesia que fue caminando hacia los ministerios, él lo sacaba bastante a relucir, lo que Lucas y Mateo nos daba, Juan, etcétera, y la tensión del ya y todavía no, que sin duda los biblistas nos ayudan mucho en eso. Pero la base de la eclesiología trabajada es Cristo, y por lo tanto ahí, a partir de Cristo, trabaja la misión. Entonces la iglesia como cuerpo de Cristo fue dándonos en la teología de Escobar una base bastante nítida de lo que era el movimiento de Jesús y lo que resultó la iglesia, que diría Elizabeth Schuyler Fiorenza, el discipulado de iguales, y esa iglesia que fue construida para responder a la misión de Dios, no específicamente una iglesia helenista pagana, no, pero esa iglesia que tenía ese genitivo tuteo, la iglesia de Dios. Y en eso yo creo que es la base que se tiene. Se pasa por la eclesiología de la Edad Media, se pasa por la eclesiología rescatada de la Reforma con respecto a una santa, universal, católica, apostólica, pero Samuel Escobar le da esa fuerza a las marcas esenciales que la Reforma coloca. La predicación del Evangelio es donde la iglesia está y donde se administran las ordenanzas o sacramentos correctamente, pero se le suma la disciplina eclesial o la ética. Es importante que pensemos en esto porque cuando se trabaja la eclesiología que él plantea a través de su teología, no se aparta de esto. Entonces, ahí, así como Lutero tampoco negó la apreciación de la acción del Espíritu antes de la Reforma, así también
don Samuel va a respetar esta eclesiología. Ahora, la iglesia como agente de misión de Dios, salvación del alma y del cuerpo. Tuve el privilegio de estar en el encuentro de Edimburgo 2010, en el grupo de listening. No tenía mi inglés tan desarrollado como Juan José, pero estuve en esa celebración del centenario tan histórico de la Conferencia Misionera Mundial de Edimburgo. Se reflexionó sobre la evangelización global y el avance del reino de Dios, y el tema del evento del 2010 fue todo el mundo para Cristo. El enfoque estuvo en examinar la misión cristiana en un contexto globalizado y las nuevas dinámicas. Incluso estuve yo con don Tito Paredes, ahí estuvimos con varios de la FTL, y allí resonaba con mucha fuerza la misión integral. Allí escuché en diferentes oportunidades los escritos de Samuel Escobar, la dimensión social de la misión cristiana, la proclamación del Evangelio, el trabajo por la justicia, la paz y la restauración, incluso de la creación, que era un tema que allí se colocaba. Resonó la eclesiología planteada en la misión integral. Pero no se limitó a Edimburgo. Acuérdense ustedes lo que pasó meses después en Ciudad del Cabo, o el que fue un llamado a la acción y afirmó que la iglesia tiene que adorar, glorificar a Dios, pero preocuparse en la transformación de la misión de Dios hacia la historia y hacia las personas. Pero también quería recordar que en Tokio 2010 también allí se hizo mención sobre el compromiso. Acuérdense que haciendo discípulos a cada etnia en nuestra generación, retomó la agenda misionera. Y ahí también se hizo mención de la eclesiología latinoamericana y específicamente la planteada por la misión integral. En estos eventos se presentó la necesidad de una misión holística. Se hablaba de lo holístico, que no solo era el enfoque a la evangelización, de la transformación de las personas y su relación con Dios, sino que también consideraba la transformación de las estructuras sociales, el trabajo por la justicia, la economía, lo social. Ahí la palabra pobreza, desigualdad, el cuidado del medio ambiente fueron áreas clave, y que debía, cada vez que habían preguntas sobre América Latina, aparecía la misión integral, era recurrente. Y en esa oportunidad, tanto Samuel Escobar junto con Molman eran citados con frecuencia. Acuérdense que Molman nos recuerda que Cristo es el sujeto de la iglesia. Así la cristología, cualquiera sea el estudio, va a tener que afirmar solo Cristo. Entonces, en esta propuesta que yo les digo, este pasado, pensé en Mozart, porque de alguna manera me reflejé como estudiante de teología, de familia evangélica pentecostal, porque mis padres eran evangélicos pentecostal, pero también socialistas, defensores de los derechos, campesinos, de la lucha por los derechos. Entonces, solo era posible estudiar teología en una comunidad teológica ecuménica que podía darme respuesta, pero siempre estaba allí escuchando una música que me hacía sentido, porque armonizaba esto que era tanto social, político, como la necesidad espiritual de vivir el evangelio misionero. En eso tuvo que ver mucho Arturo Chacón, que fue un profesor de la FTL y que nos ayudaba mucho, constantemente alimentándonos de eso. La teología latinoamericana se movió en estas corrientes, no podemos negar. Y ambas, la teología de la liberación y la teología evangélica fundamentalista, tuvieron esa posibilidad de una teología, por decir así, de frontera.
No voy a gastar tiempo en ver la teología evangélica fundamentalista, que nosotros la conocemos bien. Lo mismo la teología de la liberación, John Sobrino, Gustavo Gutiérrez. Mi profesor de eclesiología en San Leopoldo fue Leonardo Boff, cuando recién estaba bastante cuestionado en el 94 y él, yo estaba como en pasantía de San Leopoldo de San Pablo a San Leopoldo, y él nos dio un coloquio tremendo sobre la eclesiología, y ahí incluso hizo introducción de los escritos de El Satame como un gran desarrollo de una eclesiología que partía del confesar del pecado, no solamente personal, sino que también el pecado estructural. Ahí los textos de Bonino y Tames fueron parte de los escritos que Leonardo Boff en esa oportunidad nos colocó. No solucionaba todas nuestras inquietudes, principalmente en mi caso, que ya era mamá de una nena, como dicen ustedes, y para mí el tema de una teología androcéntrica y patriarcal era una gran preocupación. Bueno, la teología de misión integral de Samuel Escobar, yo la entiendo como una teología así, como la música de Mozart, como una teología que se coloca en la frontera de otras de estas dos teologías y nos da justamente una alternativa. A mí me pasó lo mismo que Sidney, que de dónde sacar la eclesiología. Pero en mi caso, Sidney, fue un poquito más fácil porque Samuel Escobar es bastante disciplinado sobre la ponencia primera que él tuvo sobre la responsabilidad social de la iglesia. Y con ese hilo hilvanó toda su teología. Entonces, si hay un resumen de él, siempre va a ser sobre la iglesia. No debe vivir separada del mundo, debe estar en el mundo, pero no debe ser del mundo. Comprometida en la obra de transformación social y espiritual que es parte de la misión integral. Esa cita resume todo, porque incluso cuando trabaja la escatología, la cristología siempre vuelve a la misión de Dios realizada en la iglesia, con la iglesia, para beneficio de la iglesia y de la iglesia que está en constante renovación de los que llegan a ella. Y en ese diálogo podemos incluso leer entre líneas su propuesta ecuménica. Entonces, en eso hay que entender que su unión a Cristo, a la palabra como transformación de las personas, va a ser el centro de su teología. En los minutos que me quedan, para mí la pregunta es, ¿esa dicotomía está superada entre la evangelización y la obra social? Esa dicotomía supuesta que se supone que la teología de la misión integral debe responder. Bueno, yo creo que las décadas álgidas de la teología con conciencia social y una teología de evangelización nos ha dicho mucho. Incluso ese mismo profesor que menciono siempre estaba diciendo que habían falsas dicotomías, porque decía, no nos ayuda a avanzar eso de ser pentecostal y ser socialista, que no podía ser bautista y ser masón, ser marxista y ser cristiano, ser feminista y ser pastora, etcétera. Y lo mismo planteaba Miguel Bonino cuando hablaba del diálogo teológico que debía existir y que siempre teníamos que estar abiertos a priorizar la misión de Dios por sobre todas las cosas. Entonces, lo que hace tomar a Samuel Escobar en lo que ya se había trabajado en los años 40, que tiene que ver con un evangelio que responda a las necesidades integrales de la misión. David Bosch desarrolla y establece los intentos de resolver este enigma que digo yo, y que tiene que ver con la misión y la responsabilidad social. Yo creo que no está todo dicho cuando John Stott
vuelve a decir que el Evangelio debe preocuparse de transformar la sociedad, siempre vamos a chocar con, digo chocar yo, fuertemente con bloques como el propio Billy Graham, que sostiene que el cambio social se da por el cambio de las personas. Si bien también lo creo y por eso predico el Evangelio, pero no quita que estamos llamados a una labor profética. Debemos denunciar el pecado estructural, luchar por la dignificación del ser humano, cualquiera sea su condición. Por el lado de al frente estaba la teología de la liberación, que me respondía a mi inquietudes. Por este lado estaba la teología de la misión integral, pero estas no fueron las suficientes para resolver todas las dificultades. Seguimos con desafíos muy grandes en ecodiaconía, seguimos con problemas con respecto a la cuestión de género, lo que nos pensaba. Entonces, si yo pudiera concluir, creo que me voy a ir al final porque me queda como una página, pero no podemos dejar de decir que estamos llamados a ir más allá de la propuesta de nuestro don Samuel Escobar y de la misión integral. Hoy la propuesta es insuficiente para nuestras comunidades cristianas y lo siento mucho, sobre todo las evangélicas pentecostales, traspasadas por la violencia de género, xenofobia, liturgia fruto de la misión colonial, comunidades donde otros evangelios están siendo predicados por ángeles y por apóstoles, arcángeles y no sé cuánto más. Necesitamos avanzar a los sueños de una misión constante que integre los rostros de todos y todas. Nuestra América Latina no es la misma, no es la misma que estaba hace 20 años atrás. Hoy lo que vivimos es migración, violencia, fundamentalismos políticos y religiosos. Es una tragedia. Miren, la cruz en mi iglesia fue reemplazado por símbolos judíos. Entonces, eso es lo mínimo que estamos viendo. Nuestro gran daño al medio ambiente no es asumido. Yo con mucha alegría celebré la preocupación de la fraternidad pentecostal mundial por el medio ambiente, pero necesitamos reestudiar nuestras eclesiologías. Necesitamos reestudiar la misión con la ayuda de la misión integral, pero más allá de la misión integral, sin perder la centralidad de Cristo que nos llama a mirar a Cristo en la mujer, en el indígena, en el discapacitado, discapacitada, en el completamente distinto, en toda la alteridad. Muchas gracias, Lorena.